Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su canal Guías para Aprender en la serie Metodología de la Investigación, que como hemos señalado, surge con la idea de ayudar a todas y todos aquellos que se encuentran inmersos en la generación de su investigación o tesis. Personalmente cuento con 25 años de experiencia en asesoría, tanto de investigaciones como de tesis, así que conozco los temas de metodología que tienden a ser más problemáticos de comprender para el estudiante. Puedes solicitar asesoría para la elaboración de tu tesis o investigación. Esta puede ser personal o en grupo. Envíame un mensaje o correo. Los datos los encuentras en la descripción del video. Ten confianza para preguntar sobre cualquier tema. Las asesorías son en línea, así que no importa dónde te encuentres. Comunícate para acordar fechas y horarios. Como hemos señalado, la serie presenta secuencialmente las partes de la metodología de la investigación con el enfoque cuantitativo. Avanzando sobre ella, llegamos al tema de diseño de la investigación con enfoque cuantitativo. Iniciemos. Los tipos de estudio y los métodos de investigación. El tipo de estudio y el método de investigación se determinan en base a plantear cuál es el camino más adecuado para resolver el problema planteado y las hipótesis de investigación. La selección del tipo de estudio está relacionada con el estado en que se encuentra el conocimiento del tema y problema planteado, que se muestra en el marco de referencia, y la perspectiva en que se orienta el estudio. Pueden combinarse uno o más tipos de estudio, según el alcance de la investigación definida en los objetivos. Tipos de estudio. Los estudios de tipo exploratorios. Se utilizan cuando el problema y la hipótesis planteada están relacionados con fenómenos poco estudiados. Proponen estudiar con perspectiva innovadora, son novedosos, identifican contextos poco estudiados. Se eligen en situaciones donde existe poca información sobre el tema. Son flexibles en el método y esperan encontrar relaciones entre variables que no han sido analizadas. Muy importante, son punta de lanza para nuevos estudios en el área que se realizan. Anteceden estudios descriptivos, correlacionales y explicativos. Como se puede ver, el estudio exploratorio pertenece a temas que son necesariamente nuevos dentro de las ciencias. Ahora vamos a ver los estudios de tipo descriptivo, que son los que siguen después del exploratorio. Estos describen el fenómeno, detallan cómo es y cómo se manifiesta. Recogen información sobre los conceptos y variables sin tener como objetivo identificar las relaciones entre ellas. Miden dimensiones, jerarquías, resultados, es decir, describen totalmente. Su objetivo es precisar dimensiones de un fenómeno en un contexto o situación particular. De ellos se pueden desprender nuevas investigaciones de tipo correlacional y explicativas. Vamos entonces a ver los estudios de tipo o corte correlacional. Asocian las variables con el objetivo de predecir patrones en un grupo o población. Predicen la aparición de uno o más eventos según la manipulación de las variables. Cuantifican la relación entre variables o conceptos mediante la magnitud de su correlación, es decir, si es mayor o menor dicha correlación o la fuerza de esta. Se intenta, mediante las hipótesis de trabajo, predecir el valor aproximado que se mostrará en un grupo de casos de una variable en relación a otra. Tienen un valor explicativo de los fenómenos y por ello son base para estudios de tipo explicativo. Finalmente, este es el último tipo de estudio, el explicativo, y se caracteriza por buscar determinar las causas de los fenómenos estudiados. Intentan explicarlas, dichas causas, y en qué condiciones se manifiestan. La investigación está más estructurada al implicar uno o más tipos de estudios anteriores, como el exploratorio, el descriptivo o el correlacional.
Vamos a analizar algunos ejemplos de cada uno de los tipos de estudio. Observamos como un ejemplo el mismo tema de estudio. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de todos los tipos de estudio que hemos visto, de los 4 tipos de estudio, tomando un solo tema desde el exploratorio hasta el explicativo, y cómo se avanza entre ellos dependiendo del estado del arte en el que se encuentra el conocimiento. Un ejemplo de estudio exploratorio, vamos a decir que sea aislamiento social y salud mental, diagnósticos de casos y el aumento en casos declarados de ansiedad y o depresión en adolescentes de Ciudad Madero, Tamaulipas. Aquí, como observamos, se va a explorar el aislamiento social y su relación con la salud mental. Si se han diagnosticado casos, si estos casos aumentan cada vez más conforme en el tiempo, ya declarados como ansiedad y o depresión en quienes en una población de adolescentes en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ahora vamos a ver cómo este mismo tema sería en un estudio descriptivo. Aquí ya encontramos que si hay casos, entonces sería ansiedad y depresión como síntomas del aislamiento social en adolescentes de Ciudad Madero, Tamaulipas. Aquí ya van a describir, el estudio va a describir que la ansiedad y depresión corresponden a síntomas del aislamiento social en adolescentes. Bien, si ya fuera un estudio correlacional, aquí ya relacionaría variables y sería aumento de la prevalencia de casos de ansiedad y depresión por aislamiento social en adolescentes de Ciudad Madero, Tamaulipas. Veríamos que a mayor prevalencia de aislamiento social, mayores serán los casos de ansiedad y depresión en grupos de jóvenes. Y finalmente el explicativo sería el aislamiento social como causa, es decir, ya reconocimos, de acuerdo a la manipulación de las variables en el estudio correlacional, de acuerdo a la descripción que hicimos y de acuerdo a la exploración inicial, que el aislamiento social es causa de aumento en la prevalencia de casos de ansiedad y depresión en adolescentes de Ciudad Madero, Tamaulipas, en las instituciones de salud pública. Ahora vamos a ver algunas consideraciones de los tipos de estudio. Al ser todos los temas expuestos, es decir, los ejemplos que hemos estado revisando de psicología, sociología y agronomía, expuestos en el enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es correlacional, ya que en todos los casos se trata de un estudio que pretende mostrar la relación entre variables. El diseño de investigación. ¿Qué es el diseño de investigación? Bueno, tiene como propósito responder al problema planteado y a comprobar o desechar las hipótesis de investigación o trabajo. El diseño es posterior al planteamiento del problema, alcances de la investigación, marco de referencia, hipótesis y variables. Debe cuidarse al mismo tiempo que responde al problema y a la hipótesis, también debe responder a los objetivos de investigación, es decir, el diseño de la investigación responde a estos 3 elementos que son el planteamiento, las hipótesis y los objetivos de investigación. El diseño lo podemos ver como una referencia a un plan para obtener la información que responda al problema planteado. Tipos de investigación. Una vez definido el tipo de investigación, se establece entonces si es, como veremos más adelante en esta presentación, de tipo experimental o no experimental. Revisemos las características de ambos para que puedas reconocer en cuál de ellas se encuentra la investigación de tu tesis. Investigación de tipo experimental. La variable dependiente se manipula para observar el efecto de esta acción en la dependiente. Causa variable independiente X, efecto variable dependiente Y, como ya lo habíamos visto en presentaciones anteriores. La variable dependiente solo se mide en relación al efecto que tiene en ella la variable independiente. Por lo general, existen 2 grupos, control y experimental, que deben ser equivalentes.
¿Por qué decimos por lo general? Porque igual puede ser solo un grupo experimental sin tener grupo control. Se sugiere que siempre haya un control experimental para poder medir. Si solo para poder medir los cambios que se operan en relación a la investigación realizada. Si solo hay grupo experimental, se puede medir con cuestionarios, escalas de actitud o cualquier otro instrumento. El pre y el post, es decir, aplicamos el mismo cuestionario antes de manipular las variables en el grupo experimental y después de para observar si existen cambios y de qué magnitud son. Puede aplicarse el experimento en ausencia o presencia como del estímulo o bien en grados diferentes a cada grupo. Aquí estamos hablando del grupo control experimental. Puede ser que al grupo control no apliquemos ninguna investigación, no los metamos más que para que sean como la guía para observar si el experimental tuvo cambios y en qué magnitud se tuvieron, o también se aplica en grados diferentes el estímulo a cada grupo. Ok, ahora otra aquí observación, dice deben ser equivalentes. Esto quiere decir, por ejemplo, en una escuela que vayamos a tener un grupo control experimental, de común pues tienen que ser el mismo grado, tanto el grupo control como experimental, y llevar las mismas asignaturas y cuidar que más o menos sean el mismo número de personas en cada uno de los grupos. Por ejemplo, en el caso del estudio de psicología, de los ejemplos que hemos estado viendo, pues el grupo control y experimental deben de pasar por un filtro donde toda la población tenga características similares. No importa a cuál de los dos grupos vaya a pertenecer. La validez interna de estos estudios, cuando les piden que cuál es la validez interna del estudio, se refiere al grado de confianza de que los resultados sean válidos y deben de probar que la relación causa y efecto corresponda a la manipulación y no a variables externas como prueba de validez y confianza en los resultados. Es decir, si por ejemplo al grupo control y no lo llevamos a un paseo, estoy hablando del mismo ejemplo de psicología, y al grupo experimental lo llevamos a 10 paseos, entonces puede ser que una variable externa que fue sacar a los adultos mayores a pasear sea la que esté siendo positiva para que haya menos trastornos de ansiedad en el grupo experimental. Vamos a continuar observando algunos otros elementos de la investigación experimental, donde se nos dice que la validez externa, ya observamos la interna, se logra en cuanto a qué tanto los resultados de la investigación pueden generalizarse, es decir, que no solo se queden en las muestras de las poblaciones que utilizamos para realizar el estudio. La equivalencia de grupos para el logro de la validez se realiza con técnicas de emparejamiento o selección al azar, lo que ya comentamos, por ejemplo, de la selección de grupos tanto en una escuela como en el estudio de los asilos en cuanto al tema de ansiedad. Es necesario construir el contexto para manipular la variable independiente y contar con los instrumentos de medición del efecto de la manipulación de la misma. El contexto puede ser en laboratorio o campo. No siempre hablamos de personas, hay que estar claros en esto. Se puede hablar por ejemplo, pruebas que se le realicen a un chip en cuanto a su capacidad para, vamos a decir, un chip de un smartphone, en cuanto a su capacidad para soportar la humedad. Entonces tenemos que generar un contexto de laboratorio y usar los instrumentos a que haya lugar para poder medir su grado de soporte a la humedad. Bien. Continuamos ahora con el tipo de investigación no experimental. Se investiga sin manipular las variables. Se observan los fenómenos en su contexto natural para analizarlos.
No se provocan situaciones intencionalmente, ni se tiene control directo sobre las variables. Normalmente son transversales, es decir, se recogen datos en un solo momento, o longitudinales, se analizan cambios en la relación entre variables a través del tiempo. Vamos ahora con la muestra. Seleccionar la muestra es el último paso del tipo de estudio que estás realizando. La muestra es un conjunto del universo población que puede ser susceptible de investigarse en estudios experimentales y no experimentales de campo. ¿Qué tipos de muestras hay? Hay muestras probabilísticas, donde se precisa un tamaño específico de muestra, es decir, un porcentaje específico de la población. En el tipo de muestras probabilísticas existen muestras aleatorias, es decir, al azar simples, las elegimos por X o Y razones, estratificadas, las elegimos si son hombres, mujeres, edad, ciudad donde viven, lugar donde estudian, etcétera, o por racimos de ciertos grupos, elegimos poblaciones en racimo. La otra muestra es la tipo no probabilística. Se selecciona arbitrariamente la población total, de la población total, perdón, la muestra, por ejemplo, el ejemplo de la maestra que poníamos en el video 1, va a seleccionar la muestra pues de su grupo en el que imparte clases. Esta es una muestra no probabilística y los casos pueden no ser estadísticamente representativos, es decir, un grupo de una escuela pues no es representativo de todo el sistema educativo nacional, ni siquiera del sistema educativo estatal. ¿Qué sigue después de esto? Vamos a indicar en nuestro estudio cómo vamos a recolectar los datos. Es momento en que determines dentro de la investigación los instrumentos que vas a utilizar para la observación y o manipulación de las variables y también para la recogida de datos que permita al presentar resultados conocer si es válida la hipótesis de investigación o bien es válida la hipótesis nula. La recolección de datos en estudios cuantitativos es una etapa que requiere de un plan que determine los procedimientos en donde se establezcan los instrumentos que se utilizarán. Los tipos de instrumentos que tenemos, entre los más utilizados son los cuestionarios, que pueden ser abiertos y cerrados. Las escalas normalmente es de medición tipo Likert, donde vamos desde un totalmente de acuerdo a un totalmente en desacuerdo. Pruebas de tipo estandarizado, como por ejemplo una prueba para medir el coeficiente intelectual. La observación, que anotamos las observaciones en un diario o en una bitácora. Aparatos y equipos. Y también indicadores, es decir, estadísticas que ya están realizadas y que nos sirven como indicadores. Hablábamos de cuestionarios y también hay entrevistas, que aquí no las pusimos porque normalmente las entrevistas se usan en los estudios de tipo cualitativo. Se requiere revisar literatura que determine el instrumento más pertinente de acuerdo a tu investigación. Ahora vamos, y deben de corresponder obviamente a las variables a medir. Para eso sirve, volvemos a dar el ejemplo de la definición conceptual y operacional de las variables. De común se nos pide realizar pruebas piloto en poblaciones similares a las que vamos a utilizar como muestra, si el instrumento o los instrumentos con los que vamos a recolectar los datos son de elaboración propia. La última etapa es el vaciado y análisis de datos. Normalmente se utiliza software adecuado. En ocasiones se les pide a los estudiantes que utilicen un software específico, por ejemplo como SPS. Yo te recomiendo que lo utilices para la estadística. Veamos los tipos de estadística que puedes usar para el análisis de los datos recolectados. Obviamente esta lista no es exhaustiva, puedes encontrar cualquier otro tipo de software que pueda serte útil o que sea recomendado por tu asesor. Utilizar el software adecuado para el vaciado. En la parte estadística, para la estadística descriptiva normalmente vamos a
vaciar y analizar datos como frecuencias, media, mediana, moda, rangos y desviación. En la estadística inferencial, normalmente vamos a recoger datos con coeficientes de correlación como el de Sperman y Kendall, con la T de Student, la varianza y la G cuadrada. Bien. Observemos las hipótesis y variables que ya teníamos definidas, como la terapia grupal con enfoque cognitivo-conductual disminuye los síntomas de ansiedad. Nuestra variable independiente, que se refiere a la terapia grupal aplicar, y la dependiente, el efecto, la disminución de los síntomas de ansiedad. El diseño de investigación, primero el enfoque es cuantitativo, vamos a medir. Es correlacional, se relacionan dos variables. Es experimental y cuenta con grupo control y grupo experimental. La muestra es no probabilística, pues se elegirá de uno o más acilos o casa de retiro seleccionados por el propio investigador. El instrumento es una escala para medir la ansiedad ya validada, es decir, es un instrumento que ya cuenta con toda la validez en psicología o entre los psicólogos. Los datos que vamos a obtener son promedio, máximos, mínimos, coeficiente de correlación para establecer la validez interna. Vamos a ensayar en el área de sociología. Las hipótesis y variables ya las conocíamos, que era que la opinión de influencers determinaba la formación de criterio sobre la diversidad de género en al menos 7 de cada 10 jóvenes de la población estudiada. Nuestra variable independiente y dependiente, que eran la causa y efecto. Ahora veamos el diseño de investigación. También es con un enfoque cuantitativo, es correlacional. La podemos hacer con grupos control y experimental o simple y sencillamente con grupo experimental. ¿Por qué? Porque va a ser una muestra no probabilística. Vamos a elegir 1, 2 o 10 bachilleratos de Monterrey, Nuevo León. Y aquí vamos a hacer un instrumento de elaboración propia. Por eso hablaba que puede haber grupo control y experimental o no. El cuestionario va a ser sobre uso de redes sociales. Otro cuestionario sobre fidelidad a influencers, escala de criterios de diversidad de género e influencers. Los datos serían igual, promedios, moda, desviación estándar, coeficiente de correlación de Pearson para analizar la validez interna. Finalmente, en el área de agronomía, las hipótesis y variables tenían que ver con la modificación genética del limón persa como efectividad para mejorar la resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas. Teníamos nuestra variable independiente, que era la modificación genética, la dependiente, que era la mejora, resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas, causa y efecto. El diseño de la investigación es un enfoque cuantitativo, se mide, es correlacional, existe relación entre las variables, es experimental de laboratorio. Hay una muestra probabilística, X número de limones modificados, para saber si esta modificación es o no válida. Son pruebas de laboratorio donde se utilizan aparatos y equipos. Los datos serían promedios, moda y desviación estándar. Bien, hemos llegado al final de este tema sobre la metodología a utilizar y el tipo de estudio que vamos a realizar. Muchas gracias nuevamente por llegar al final de este y de los otros videos, esperando que les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y compartirlo. Ya comentamos que pueden solicitar asesoría y que los datos se encuentran abajo de este video en la descripción del mismo. Gracias y seguimos explorando juntos la metodología de investigación científica. Hasta el próximo video.